Bueno, pues muy buenas tardes a todos mis amados hermanos. Tenemos el gusto, el placer de estar aquí en este momento a fin de poder estudiar la hermosa palabra del Señor. Y estamos aquí en Ciudad Sahagún, en el hogar de nuestra hermana Jovita, quien nos permite estar aquí reunidos a fin de recibir la hermosa palabra del Señor. Quiero saludar a todos nuestros amados hermanos que por internet nos honran con su hermosa visita. Doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, a la vez que también me disculpo porque pues por causa de mi salud he dejado de dar estudios, pero vamos a olvidarnos, bueno, yo tengo que hacerlo, olvidarme totalmente de, pues ahora sí que de mis achaques y de mis padecimientos, a fin de poder mantener la palabra del Señor informándolos a todos ustedes. De modo que mis hermanos de internet, bienvenidos y saludo a todos ustedes, a nuestros hermanos que están aquí conmigo en este momento. Y vamos a iniciar nuestro estudio en este día. Hoy es día, ¿qué día es hoy? 18 de abril 2017, son las 6:25. Y esta es una transmisión en vivo para todos ustedes, mis hermanos, y como pueden ver, el título de nuestra lección es el que he estado tratando aquí con nuestros hermanos en este hermoso hogar, hablando sobre Jesús escribió 2 veces en la tierra. Ha sido un estudio bastante maravilloso, por lo menos ha sido mi impresión para mi propia experiencia. Así que hermanos, pues vamos a iniciar con una oración, pidiéndole a nuestro Dios que Él haga bendición en nuestros corazones y que Él extienda la bendición de su Espíritu Santo en la vida de todos ustedes, mis amados hermanos. Así que oramos y pedimos al Señor que Él bendiga su palabra. Mi bendito Señor Dios y Padre eterno, muchas gracias, Señor, por mantenernos con vida, con salud. Y, Señor, aquí estamos dando nuestro corazón para albergar, para recibir con beneplácito el mensaje, la palabra que tú tienes para nosotros, mi Dios. Yo te doy gracias en lo personal, mi Dios, por la oportunidad que me das de participar a mis hermanos esta hermosa palabra. Bendícenos, mi Dios, con tu hermosa presencia. Bendícenos con el espíritu de tu palabra. Llénanos, mi Dios, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, a fin de que la verdad de tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, en mis hermanos que por internet están con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio de escuchar tu palabra y que tu presencia esté entre nosotros. Es más que un privilegio y un honor para nuestras vidas como criaturas mortales. Señor, gracias en este nombre admirable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Pues bien, mis hermanos, pues vamos a hacer una pequeña reseña hasta donde he podido recordar en mi mente lo que con anterioridad ya hemos estudiado. Y bueno, pues déjenme decirles, estuvimos hablando sobre nuestro texto base que está en Juan capítulo 8, del 3 al 11. Juan 8, del 3 al 11. Y vamos a ver aquí, me gustaría de todas maneras volver a leerlo para que tengamos pues la base bíblica donde estamos cifrando nuestro estudio en este hermoso momento. Así que ahora vamos a ir al tema leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3 al 11. Para muchos de ustedes, amados míos, es muy conocido este texto bíblico o el contenido que nos narra los textos que hemos dicho. Para muchos yo creo que es una historia muy conocida para mucha gente. Así que vamos a verlo aquí, donde la palabra del Señor dice de esta manera. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo lecho adulterando. Y en la ley Moisés nos manda apedrear a los tales. Tú pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribió en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribió en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Haciendo un poquito de remembranza acerca de toda esta historia tan fascinante, estuvimos viendo, estuvimos estudiando que las dos veces en que Jesús se inclinó, o sea, estoy nada más haciendo una remembranza, las dos veces que el Señor se escribió inclinándose, yo les decía que la palabra clave ahí era inclinándose. Y la palabra inclinarse, dijimos que era ir más allá, ¿verdad? Ir más allá de lo que representa simplemente agacharse. Indica que el Señor se inclinó hasta lo profundo de la mar, hallando el mar del abismo, hablando el mar del olvido y hablando del mar del recuerdo. Así que en uno de ellos fue la primera vez que escribió, y antes que nada, él vio primero los pecados de los acusadores. Yo creo que, bueno, yo les dije a ustedes la vez pasada, les decía que si tan solo ellos hubieran su propia trampa, se volvió para ellos la oportunidad de ser libres. Y sin embargo, nunca lo aprovecharon, porque simplemente el Señor buscó los pecados de ellos y los trajo a la luz. Fue cuando les dijo, ¿verdad? Cualquiera de vosotros que esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra, dando a entender que el pecado de ellos era peor que el pecado que supuestamente esa mujer tenía. Y no entrando en detalles que a lo mejor no vengan a coalición, pero en este caso, ¿dónde estaba el hombre con que estaba adulterando? Porque dice, hemos encontrado en pleno acto en pleno lecho de adulterio a esta mujer. El Señor pudo haber dicho, bueno, tráiganme al hombre también. En este caso Jesús abrió una gran puerta, por decirlo así, para que ellos entendieran que el momento de su liberación de sus pecados había llegado y que el Señor les estaba dando la oportunidad como nunca jamás en su vida lo hubieran ellos mirado. Así que el Señor abrió esa oportunidad y les dice, bueno, cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra, dando a entender que ellos debieron de haber dejado ahí su piedra y debieron de haberle dicho, maestro, hemos sido redargüidos, hemos sido compungidos de corazón, por favor, sánanos de nuestro propio pecado. Estamos acusando a otra persona y no vemos nuestro propio pecado. Como Jesús dijo en una ocasión, estás mirando la pajita del ojo de tu hermano y no ves el tremendo viga que tienes encima de ti. Pero de alguna manera, como ya estuvimos viendo, mis hermanos, el Señor también trajo la liberación a la mujer y ellos perdieron su oportunidad. Perdieron su oportunidad porque así como el Señor no condenó, puesto que así lo establece Él también en Juan 3:17, cuando dice, no envió Dios al Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ellos, bueno, ya lo vimos, ya lo dijimos, y ha sido tan importantísimo lo que hemos estado hablando, porque también allí en casa he estado enseñando sobre esto,
no sé, ha ido compaginándose el mensaje que estoy dándoles a ustedes con lo que Dios ha estado dando, y ha sido de grande trascendencia todo esto. Pero miren, hablando de esto, para no quedarnos sin jalar todos los hilos necesarios, acuérdense que el Señor vino como la ley viviente, como la ley escrita, la ley viviente, que cambió, por ejemplo, el orden de no los mandamientos, sino de leyes que Dios quería redimir también. Por ejemplo, en este caso, cuando Jesús dijo, habéis oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y Jesús dijo, mas yo os digo, o sea, le dio un giro a una ordenanza, a un precepto, ¿sí? A una ley, en la que él dijo, mas yo digo esto. Y en este caso, a él le dicen, ¿tú qué dices? Pensaron que Jesús también tomaría una piedra y les diría, ahora sí, primero yo y luego ustedes. Pero se llevaron la gran sorpresa, pero la sorpresa para ellos fue mayúscula. Les voy a decir por qué. Porque también ellos esperaban que Jesús apoyara una ley dada por Moisés. Y ellos mismos lo dijeron, Moisés nos ordenó en la ley. Pero Jesús, en otras palabras, ya se los había dicho, alguien más que la ley está aquí. Vean eso. Amén. Alguien más que la ley está aquí. O también en otra ocasión podríamos decir, alguien más que el mismo sábado está aquí, porque yo soy el Señor del sábado. El mismo sábado soy yo. Vamos a decirlo así. No vamos a ventilar algunos aspectos como estos. Pero ahora yo les estuve diciendo, él siendo la ley viviente, por eso pudo haber dicho, bueno, ahora no la vamos a apedrear, vamos a rogar por su pecado de ella, vamos a orar por ella, vamos a abogar, cosa que ellos no estuvieron dispuestos a hacerlo. Y yo me quedo pensando, como por ejemplo en estos días que conocidos como la Semana Santa, la Semana Mayor y cosas como estas, cómo me deja una impresión bastante de indignación mirar las actitudes de Caifás y de Anás, su actitud de sacerdocio de ellos. Y yo hace muchos años, el Señor me mostró, me enseñó, y lo estuve predicando. Yo nunca he tenido temor de predicar la verdad, porque bendito sea el Señor, no es palabra mía, es palabra del Señor. Y yo no vengo a traer una doctrina muy nueva, una doctrina danielista, si acaso diría una doctrina hicksista, pero no danielista, porque mi madre espiritual es la hermana Hicks, y pues yo la reconoceré siempre. Ella no sabe que existo, pero yo sí sé que existe el Señor y existe el vaso, la fuente, por donde Dios me ha permitido beber su hermosa palabra. Pero yo les estaba enseñando hace mucho tiempo, a algunos hermanos, y les decía que el sacerdocio que se llevaba a cabo en el tiempo del Señor Jesucristo era un sacerdocio de lo más corrupto. ¿Y saben por qué? Porque ya no eran judíos legítimos los que ministraban en el templo y desempeñaban un sacerdocio, sino que ellos eran romanos. En serio, ellos eran romanos, ni siquiera eran judíos. Entonces, imagínense como si de alguna manera yo viniera de una iglesia católica, de ser un sacerdote, antes de pararme en la cámara, me quito la sotana, me quito todo, me pongo mi traje de pastor evangélico, y entonces así ya les puedo predicar. Cuando termino de aquí, me voy a la iglesia católica, me quito el traje de pastor protestante y me pongo la sotana y les predico a ellos. Así que había un mundo de corrupción en todo esto, al grado que la palabra era dada por sacerdotes corruptos. Y miren, la epítome de la corrupción, imagínense, vean esto, fíjense, se los voy a plantear así. Le traen a una persona
que dice ser hijo de Dios, que dice ser el enviado, que dice ser el enviado. Había necesidad de cuestionarlo, de llenarlo de un mundo de preguntas, de ponerlo bajo la lupa del análisis religioso que ellos ejercían. Era necesario todo eso, poner en ese banquillo de los acusados y juzgados al Señor Jesucristo. Era necesario, espérenme, a lo mejor no termino mi pregunta, cuando que en realidad, si yo le pregunto a algunos de ustedes que están aquí, o a mis hermanos de internet, si yo les pregunto, si en este momento viniera bajando del cielo un hombre con una túnica blanca, fajado con lino fino, y que viniera proclamando y se oyera su voz portentosa diciendo: yo soy el Hijo de Dios, vengo por mi iglesia esposa, yo nada más les digo a ustedes, estarían con los brazos levantados diciendo: veme, aquí estoy, Señor, aquí estoy, llévame, porque yo he vivido tantos años en consagración y en dedicación a ti. ¿Lo harían? No sé si mi pregunta les lleve a un pensamiento, pero a ver. Pues la palabra de Dios nos enseña que Él no va a pisar tierra, porque la tierra está contaminada. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, dice que muchos, los muertos en Cristo, se levantarán primero. Ajá. Él, como quien dice, estará, pero no sé a qué distancia de la tierra, ¿no? En la atmósfera, no sé si la primera atmósfera, yo te entiendo, así es. Y dice que estará Él en la nube de gloria, pero nadie lo va a ver. Ok, bueno, si todos se van a depender de Luis, está bien. Ok, digo, está bien para ustedes, bueno. Pero ahora, hay un punto interesante que están perdiendo. Lo primero, sí, a ver. Si lo conocen, lo van a recibir. Si no lo conocían, entonces... Bueno, por ahí va. Por El ahí shofar. No, bueno, pero ok. Se escuchará el shofar. Se escuchará el shofar. Y aún cuando lo menciones, están perdiendo otro punto interesante. Todavía. Sus manos. Oh, sí, sí. Su costado. Su costado, sus pies. Las heridas de las espinas y todo aquello. Satanás podrá disfrazarse del Señor Jesucristo, pero jamás querrá que le perforen las manos, Aleluya. ni la cabeza, que le pongan una corona de espinas, Aleluya. ni que le perforen ni le atraviesen su corazón, ni los pies, ni nada de eso. Podrá venir como una persona limpia, sin señales de que fue crucificado. Entonces, uno lo primero, antes que el shofar, antes que esto y que aquello y que el otro y que aquí, que allá y que a Juanita, la bocearle y la Chuchita también, primero, Señor, quiero ver las heridas que con que se pagó el precio de mi salvación. Déjame mostrarte, déjeme decirles, el apóstol Pablo dijo unas palabras. Dicen: de aquí en adelante nada me sea estorboso, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Es decir, si estas marcas en mis manos, espiritualmente hablando, encajan con las tuyas, entonces eres tú. Y esta herida, así y así, y así, y así, y así, y así, entonces eres tú, Señor, eres tú, Maestro. Gloria a Dios. Claro, lo demás es importante, Sí. pero el punto más relevante es eso. Te lo digo porque ya lo mencioné. Sí. Satanás puede imitar muchas cosas, pero hay cosas que jamás querrá él imitar, ni pasará por ese sufrimiento para tener esas heridas que solamente él tuvo, bendito su nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Así que ahora, la moraleja de mi pregunta al principio es esta. ¿Era necesario que ellos cuestionaran tanto al Señor Jesucristo? Tenían las escrituras, tenían a los profetas, tenían los rollos proféticos que declaraban, que hablaban y que declaraban abiertamente cómo su manera de ser, de caminar, de pensar, de razonar, de amar, de vivir en justicia, en santidad, y la lista se haría muy larga, y que todas esas características encajaban perfectamente en aquel que decía ser el Hijo de Dios, el Yeshua HaMashiach, y ellos tenían toda la evidencia para poder declarar al mundo entero: créanlo a él, créanle, porque es él. Bendito el nombre del Señor. Amén.
Así que tenían las evidencias de todo el conocimiento material, simbólico del tabernáculo del Antiguo Testamento, para poder ver que todo lo que mostraba en su simbología alta, baja, de izquierda a derecha, todo lo que espiritualmente hablaba, todo esto era exclusivamente del Hijo de Dios, para que ellos no tuvieran ninguna duda si era o no era el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Vieron eso? Sí, amén. Así que entonces, hermanos, ahí es donde ellos, fíjense, ¿por qué les cuento esto? Estamos hablando, óigame bien, de que cuando llegó el momento de condenarlo, bueno, podríase pensar, ¿por qué no lo reconocieron? No vamos a ventilarlo, yo voy solamente a un punto. Y el punto es este: ellos tenían toda la evidencia, lo condenaron, sabían que era el Hijo de Dios, sabían perfectamente. Yo les comentaba a la iglesia en estos días y les decía, el Hijo de Dios, aun cuando los judíos lo hubieran aceptado como el Yeshua HaMashiach, ¿era necesario que muriera en la cruz del Calvario? ¿Era necesario? O sea, aun cuando ellos lo reconocieran, lo tenían que crucificar. Sí, lo tenían que no meramente crucificar. Y ahí, permítanme, reconozco mi incapacidad, pero solamente quiero decir, ¿cómo lo iban a ofrecer? ¿Cómo lo iban a llevar para poder extraer la sangre de redención que poseía él en sus venas? Espérenme tantito, solamente hago preguntas, pero no quiero ahorita respuestas. ¿Por qué? Porque yo les decía a los hermanos en estos días, le digo, ellos tenían que ofrecerlo y tenían que reconocerlo como tal. El que sí era sumamente importante que fuese sacrificado, eso tenía que ser. Pero ahora yo les comentaba a la iglesia, les decía, tenemos el primer sacrificio mostrado en la eternidad, en el tiempo infinito de Dios, como lo describe Apocalipsis 13:8, el que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Sí? Fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para extraer la sangre creativa. Amén. Pero el punto era este. El punto es de que vamos a traer al Cristo para ser puesto sobre el altar. Y me pongo a pensar, ahí está el Padre como sacerdote eterno Melquisedec, tomando ahora sí que el instrumento para matarlo y sacar la sangre creativa. Pienso que, ahora fíjense bien, pienso que entonces el Padre le dijo a los ángeles, a querubines, a serafines, y les dijo, hagan un vía crucis, salvajemente masacren a este Cristo que voy a poner en el altar. Quiero que lo dejen masacrado y que me lo traigan aquí en el altar, y yo, Jehová mismo, sacaré su sangre. Yo les daba ese ejemplo. Otro ejemplo les di cuando Abraham llevaba a Isaac. Allá iba Abraham, me imagino que iba adelante, llevando el fuego. El hijo también, Isaac, llevaba fuego y leña. El hijo Isaac le pregunta a su padre Abraham, Padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces Abraham sabía perfectamente que iba a ir a sacrificar a su hijo, de acuerdo a la petición del corazón de Jehová Dios a la vida de Abraham. Pero ¿cómo iba entonces Abraham llevando a su hijo con latigazos y golpes y masacrándolo? Y cuando ya llegó Isaac y con su padre Abraham, ya iba el pobre muchacho masacrado.
sangrando por todos lados, lo puso sobre el altar y ahora sí, ya estaba listo para matarlo cuando el brazo del Señor detiene su brazo y le dice, no mates al muchacho. Pero el asunto, como estoy tratando de decirles, es, ¿era necesario hacerlo así, de esa manera? ¿Sacrificarlo? Y sacrificarlo significa que tenía que abrirle las espaldas y bueno, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Jehová Dios también así lo hizo. Yo les decía a la iglesia, le digo, imagínense ustedes, hermanos, cómo pasó este asunto. Vean al Padre llevando a su Hijo, al Cristo, para ser puesto sobre el altar. Y entre medio de trompetas y alabanzas y gritos de júbilo, el Cordero iba voluntariamente a ponerse sobre el altar, sobre las manos del Padre, y decirle, Padre, aquí estoy. Y el Padre con gusto, con alegría, pudo haberlo levantado y pudo haber dicho, vean, a través de esta sangre que hay dentro de este Cordero Cristo, hay una sangre llamada sangre creativa, la vamos a tomar para que todo venga a existencia. Y había gritos de alabanza, de júbilo, de gratitud, aleluya, de adoración y todo aquello. Entonces el Padre pone al Cristo sobre el altar y asesta el golpe para sacar la sangre creativa y irrumpieron pues todo el mundo invisible eterno del Padre irrumpió en una tremenda alabanza de honra y gloria y gratitud y todo aquello. Estoy dándome a entender lo que quiero decirles. Es la teoría del Big Bang que dicen, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús les envía al Hijo de Dios, sí era necesario, que tenía que morir porque llevaba la sangre redentiva. Lo que yo trato de poner en sus mentes y en su pensamiento es, era necesario haberse ensañado de esa manera, haberse ensañado con Él y todo aquello, era necesario. No. Por eso les digo, disculpen mi ignorancia, porque a lo mejor ni sé, si ustedes me preguntaran cómo entonces iba a ser, hermano, yo lo único que puedo es ir a lo que acabo de decirles, cuando el Cristo fue puesto en el altar por las mismas manos del Padre y con alabanza y gratitud y adoración, porque iba a dar su sangre creativa. Así pudo haber sido que los judíos o Caifás y Anás hubieran dicho, Padre eterno, aquí tenemos ya el Cordero, pero ¿cómo lo vamos a sacrificar? Dinos de qué manera. Y todo hubiera sido una procesión de alabanza, de gritos, de danza y júbilo, como cuando llevaba el pueblo el arca que había caído en manos de los filisteos, y todos iban, y David iba danzando, quitándose sus vestidos reales y danzando en alabanza porque llevaban el arca. Algo semejante a esto, imagínenlo, debió de haber sido para mí, en mi apreciación, cómo debieron de haber sacrificado al Hijo de Dios. Aleluya. Pero había odio. Había saña, una saña inaudita, en la que no tuvieron en ningún momento la gratitud, la adoración, la alabanza que debió haber sido cuando el Hijo estaba siendo sacrificado. Y en lugar de burlas y escarnios y escupitajos que lanzaban contra él, debieron de haber sido cantos de júbilo, de gratitud, de alabanza, de algo de decir, nuestra salvación ha llegado. Señor, gracias por habernos dado el don más grande, más perfecto, más santo, más limpio, más puro que pudiste haber enviado. Señor, gracias, y todo para este vil pecador, para esta generación pasada, presente y futura, llena de inmundicia y de maldad. Gracias, Dios. Pero lo que le indignó al Señor precisamente fue eso. Y yo todavía les comentaba y les decía a los hermanos, les digo, ¿por qué el Señor tuvo que haber dicho entre sus 7 últimas palabras, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y yo les comentaba y les decía, porque el Hijo, a pesar de que él iba totalmente masacrado, no iba crucificado, iba masacrado. Y tienen que entender el más amplio y profundo y alto concepto de lo que es alguien masacrado. Entonces, aún así el Hijo pudo ver, pudo experimentar,
cómo el Padre, desde las alturas, en su infinitud, en estos lugares altos, Marón, en estos lugares del todo lugar, desde ahí miró la forma en cómo trataron a su hijo y se indignó. Y el Padre lo estaba mirando y dijo, no es posible, no es posible. Así que rápido se levantó y ahí tenemos a las criaturas que son las ruedas, Ofam, Hayot, Galgal. Cuando lo vieron que se levantó, vieron la indignación de él. Y yo se los expresaba en una forma como esta. Les decía, es como si entre ellos se miraron y hagan de cuenta como dicen, está enojado. Y el Padre se levanta y pide sus vestidos de varón de guerra para venir a destruir la tierra entera. Tu nombre, Señor. Es destruirla. Y aquellos simplemente dicen, pobre de la humanidad, está enojado. Y el Padre viene para arremeter contra toda criatura viviente. Y el Hijo lo ve. Y cómo lo detiene. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. El Padre lo único que hace es poner la tierra en tinieblas. Cubrió la tierra en tinieblas para detener su ira y su deseo de destruir a aquellos que habían herido al Hijo amado. Y fue como el Hijo detuvo, por decirlo así, esa ira del Padre, que venía dispuesto a destruir toda la creación. Y todo por ello, porque lo maltrataron y no debieron de haber hecho lo que hicieron. Sin considerar, como yo les he hablado en otras ocasiones, sin considerar lo que hicieron a su Nefesh cuando descendió al paraíso, al infierno, al Shahar, al Bor y al Tejón. Fue triple, 5, 10, 20 mil veces más masacrada su alma, Nefesh, que su cuerpo físico. Pero como les digo, mis hermanos, a final de cuentas, todo esto que yo les digo a ustedes, Él vino a hacer esa ley y rompieron esa ley. Él era la ley viviente y no se conformaron con haber gozándose de que la ley había sido rota en el monte Sinaí, sino también buscaron cómo romper esa ley. ¿Por qué lo odiaron? ¿Por qué lo odiaron tanto? Porque Jesús, como dice en su palabra, Él vino para redarguir al hombre de sus pecados. Vino para redarguir a las criaturas de su maldad y pecado. Pero como dice la Biblia, ellos amaron más sus tinieblas que la luz que Dios envió al mundo. Y por eso es que ellos perdieron su oportunidad cuando el Señor estaba escribiendo en tierra. Perdieron su oportunidad porque pudieron haber dicho, Padre, Señor, estoy seguro que ahorita tú ya sabes cuáles son mis pecados. Perdóname. Pero ellos no lo hicieron. Despreciaron. Así que ahora podemos simplemente volver a donde estaba Jesús en nuestra lección. Así que bajó la ley escrita que estaba en el arca de Bezalel y el arca de Moisés. Y es la misma ley. Una estaba rota, pero la otra no estaba rota, pero era la misma ley, ustedes recuérdenlo. Así que esto es tan tremendamente maravilloso. Y bajó la ley. La muerte por lapidación era el castigo del adulterio. Así que era necesario que esta mujer hubiera tenido dos tipos de juicios, porque las adúlteras en aquel tiempo primero eran apedreadas hasta causarles la muerte, y una vez que ya estaba la persona muerta,
la incineraban, la quemaban. O sea, le causaban una incineración. Era la única vez, fíjate bien Luis, esa era la única vez que Dios autorizaba una incineración. Solamente cuando era por adulterio. Es cuando Dios permitía que el adúltero y la adúltera, según hombre o mujer, eran apedreados y dos eran incinerados. Esas cenizas, nada. Eran ya nada, no quedaba nada. Y es lo mismo que Dios va a hacer con la gran ramera, que son los judíos. Y lo describe en Apocalipsis 17 y 18. Sus mismos mercaderes la van a matar a pedradas a los judíos. Sus mismos mercaderes. Y luego Dios enviará fuego desde el cielo y la consumirá. Claro, hay tantas cosas que no vamos a hablar ahorita en este caso para ventilarlo profundamente, pero déjenme decirles, la gente no entiende cuán serio es todo esto y este texto bíblico que es la base de nuestro estudio, pero me impresiona en un momento determinado, y es verdad, la mentalidad de la gente que puede sentarse bajo este mensaje y luego pensar que no hay nada malo con la pornografía, que no hay nada malo con todo lo que tiene que ver con sensualidad y sexo. La gente puede sentarse bajo la sombra de todo lo que es sexo, pornografía y todo esto y pensar que no hay nada malo de ello. Y es sorprendente. Yo no entiendo, créanme, cómo piensan que quieren amar a Dios en un minuto y luego pues recurren a esta basura tan baja, sucia, obscena, ofensiva. Porque ustedes pueden pensar, bueno, a Dios no lo molesto con que yo traiga unas películas de pornografía, o que me guste ver esto, o que me gusten los juegos eróticos, esos juegos de corrupción que usan mujeres y hombres en su acto sexual, y bueno, para qué entrar en detalles. Y sin embargo dicen, no creo que a Dios le ofenda, pero recuerden que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Así que uno debe de dejar todo esto si de veras, hermanos, ustedes quieren partir con el Señor. Estos días, aunque no pude predicar del todo a todo, me atreví a hacerlo y me enfermé más, pero yo tengo que vencer todo esto y digo, Señor, pues, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que predicar, y no es por ganar dinero, que Dios sabe que no lo tengo, ni a la gente de internet le pido nada, y ellos son testigos de que nunca les he pedido nada, ni a ustedes. Así que solamente vengo con un mensaje real y sincero y les digo, hermanos, estamos ya para irnos en el rapto, estamos para irnos en el arrebatamiento. Es cosa ya no de segundos, le siguen nanosegundos. ¿Y qué es un nanosegundo? Un nanosegundo es más rápido que lo que dura un parpadeo. Así que, hermanos, vean tan solo. Yo le digo a la gente, me dicen algunas personas, pastor, ¿puede darnos ustedes señales de que de veras el rapto ya está por venir? A veces, si puedo, pego sobre el púlpito o lo que sea, y digo, ¿cómo es posible que todavía me estén pidiendo pruebas de que ya viene el rapto cuando que ya lo tienen encima? Ahora, para donde quiera que ustedes volteen, para donde quiera que ustedes miren, van a encontrar las evidencias. Donde quiera que vean, a donde quieran mirar, ahí están esas evidencias. Así que, ¿qué más quieren? ¿Qué pruebas quieren? La iglesia está totalmente en una degeneración, una depravación, en una abominación ante los ojos de Dios. La iglesia no ora, no busca a Dios, no ayuna, no lee la Biblia, no diezman, no ofrendan, no danzan, no alaban a Dios. Viven una vida matrimonial de lo más sucio y más abominable. Sus hijos pervertidos, con pelados extravagantes, las mujeres y hombres tatuados por todos lados del cuerpo, los falsos profetas, los falsos apóstoles, las iglesias de la prosperidad,
pastores corruptos que viven en una verdadera corrupción y son los más adorados y los más queridos, a los que más se les diezma, más se les ofrenda, se les trae aquí y se les compra esto y aquello, porque aman el pecado que brota de ahí. ¿Y qué más quieren ustedes de señales? Que el Señor dijo, esto acontecerá en los últimos tiempos. Entonces, hermanos, vean la corrupción en lo que la iglesia se encuentra en estos días. Así que si ustedes piensan que pueden agradar al Señor, escudándose bajo el pretexto de que a Dios no lo ofendemos, cuando que están ofendiendo el templo de Dios mismo. Pero hermanos míos, déjenme decirles, ¿cómo en el mundo puede uno limpiar esa mente sucia? Si uno no para, si uno no se detiene de estar viendo tanta pornografía y pensar en pornografía. Ya no hay sexo limpio en los matrimonios, déjenme decirles, estoy hablando al azar. Ya no hay sexo limpio. Y todo el mundo busca sexo, 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 sexo. Y ese es el final de los tiempos, lo que marca el final de los tiempos. Vean lo que es el homosexualismo y el lesbianismo. Y no los estoy invitando a que lo hagan, porque sé que tienen imaginación. Algunos la tendremos más sucio que otros. Pero ¿cómo piensan ustedes que puede una mujer estar con otra mujer, según ellos amándose o haciendo el amor, o un hombre con otro hombre? Ni siquiera quiero mencionar eso, ni quiero hacerlo. Pero usted dirá, yo no estoy cautivo, yo no estoy cautivo. Alguna vez usted oirá que alguien te diga, hermano, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Perdóneme, pero mire, yo no tengo cadenas de ningún lado. Yo puedo salir, ir a donde yo quiera, yo no estoy esclavizado. Así lo hicieron los hipócritas, escribas y fariseos. Y el Señor les dijo, pues vean que están esclavizados. Vean y dense cuenta que esa es la verdad. Así que, mire hermano, usted quiere estar cautivo y le gusta a uno formar sus propios cadenas y goznes, eslabones del tipo de cadena que usted quiera. Así que todo lo que usted tiene que hacer es citar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en 1 Corintios 2:2. Así que, hermanos, tenemos un tiempo muy difícil. Venimos a la iglesia y lo primero es buscar una iglesia, hermano, que se adapte a mis necesidades. Queremos congregarnos, pero queremos encontrar gente de acuerdo a mi calidad, si así lo podemos decir. Pero hermano, estamos viviendo un tiempo bien tremendo y desgraciadamente las iglesias están llenas de corrupción y todo esto. Ahora, antes de terminar, déjenme decirles, ahorita el mundo está pendiendo de un hilo muy delgado con todo esto que ustedes ya sabían que se veía venir. Estados Unidos contra Corea y los países que se le están aliando, no porque amen mucho a los coreanos, sino porque buscan pretexto para armar sus guerritas, sin importarles el costo que tengan. Y estamos en un hilito, santos. Estamos en un hilito. Cualquiera que se burle de mis palabras, no me importa, pero esa es la verdad. Y hay que encontrar noticias serias. Y estaba buscando en la mañana noticieros serios. Y le hicieron la pregunta a un especialista en todo este tipo de menesteres. No sé qué materia se le llame, pero era un especialista. Y le hicieron la pregunta: ¿cree usted que estemos pendiendo de un hilo muy delgado a punto de romperse con una tercera guerra mundial? Dijo este especialista: eso es verdad. Solamente el más ciego no quiere verlo. Y aquí está la iglesia cristiana, viviendo sus laureles, viviendo en odios, viviendo en tinieblas, viviendo en muerte, viviendo en rencillas familiares, viviendo en todo tipo de situaciones de lo más terrible, diciendo: es que yo tengo mi dignidad,
Hermanos, ahorita la dignidad vale un bledo en comparación de estar preparándonos para la venida del Señor. Y todavía uno está queriendo mantener su dignidad en lo más alto. Creo que la única dignidad que está estropeada de tu vida y mi vida es nuestra vida como cristianos y cómo estamos viviendo delante de Dios. Así que, hermanos míos, lo que la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 2:2, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que uno llega y dice, wow, yo voy a estar aquí en esta iglesia, hay pura gente intelectual, al igual que yo. Hermanos míos, en realidad, déjenme decirles, yo estoy insistiendo, las ocasiones que he podido venir con ustedes, he estado insistiendo en esta lección, porque es lo más poderoso y más emocionante lo que uno puede pensar. Así que podemos nosotros hacer el cuadro todavía mucho más grande aquí, y aquí es donde uno comienza, hermanos, en una forma con este principio. Así que ahora déjenme llevarlos, hermanos, aquí ahora sí voy a empezar mi estudio. Ya estuvo bueno el platicar. Ahora sí, saquen sus plumas y cuadernos que ahora sí van a trabajar, ¿ok? Hoy vengo decidido a ver. Ahora sí despierta. Bueno, vamos a manejar una balanza. Quizás no escriba yo todas las cosas, pero lo van a hacer ustedes. ¿Están de acuerdo? Así que vayan sacando el cafecito porque esto va para largo. Aquí vamos a escribir el nombre de Jesús, bendito su nombre. Y luego vayan tratando de seguir conmigo para que no nos atrasemos. Vamos a escribir aquí Antiguo Testamento. Vamos a... Y luego, aquí después, vamos a escribir juicio por adulterio. Estaba acordándome de una familia, un matrimonio, vamos. Y me estaban diciendo los niños de ese matrimonio, me estaban diciendo apenas hace unas semanas, y bueno, lo voy a mencionar con un poquito más de cordura o prudencia, pero se expresan los niños hablando de que a su hermanita dice, bueno, ya ustedes se imaginarán. Entonces le llamo al niño y le digo, ¿de dónde ves todo esto, hijo? ¿O por qué tú dices que le haces eso a tu hermanita? Porque eso es lo que mis papás ponen en la noche y nosotros estamos ahí también mirando. Entonces, ¿cómo es posible? Pues le digo, estamos ya bajo cadenas tremendas, hermanos, de verdad, de verdad. Aquí en esta balanza vamos a escribir tabernáculo, aquí en este lado voy a escribir y al otro lado vamos a escribir templo, y en el otro lado vamos a escribir lapidación. Y luego acá vamos a escribir Nuevo Testamento. Y vamos a escribir juicio por adulterio también. Luego vamos a escribir una estatura aquí. Vamos a ilustrar una estatura.
Y aquí es donde vamos a escribir tabernáculo y templo. Traten de seguirme. Y luego vamos a escribir, aquí donde dice tabernáculo, bueno, escriban ustedes. Van a escribir, Jesús se agachó, a ver hasta dónde continúa. Déjenme ver aquí, se agachó. Jesús se agachó y escribió en la tierra. Jesús se agachó y escribió en la tierra. Pues Juan 8:6. Juan 8:6. Y luego vamos a escribir para el mar del olvido. Muy bien. Y luego nos dice templo. Jesús se agachó. Háganlo otra vez. Jesús se agachó, escribió en tierra otra vez. Escribió en tierra otra vez. Juan 8:8. Para el mar del recuerdo. ¿Se acuerdan que el otro día, la última vez que vine, les estuve enseñando, creo que nunca me había extendido tanto para hablarles sobre el mar del recuerdo y el mar del olvido? Sí, así es. La verdad nunca me había extendido. Espero, y ni me acordaba, no me acordaba hasta ahorita que estoy escribiendo. Ojalá y esté presente ahorita nuestra hermana de Chihuahua, nuestra hermana Lilian, porque ella está muy interesada en conocer esto. Pero me gustaría después mandarle un mensaje para recordarle que di una lección más amplia y detallada sobre este tema, porque ella es la que está muy interesada en este asunto. Pero en forma adicional, bueno, ya lo tienen todo, ¿verdad? Ese es todo el cuadro. En forma adicional, no lo escriban aquí donde voy a dibujar yo. Además vamos a separarlo. Y aunque sea en forma muy pequeña, voy a recordarles a ustedes lo que estábamos estudiando. ¿Se acuerdan que vimos la torre del nombre? Y luego vimos lo que viene a ser el mar del olvido y el mar del recuerdo. Si ustedes se acuerdan, y si tienen sus apuntes de la última vez que vine, les dibujé esto y les dije que uno era el mar del olvido y el otro es el mar del recuerdo. Y es aquí donde yo por eso les dije por qué el Señor Jesús se agachó a tierra e hizo lo que hizo. Aquí lo están viendo de una manera más amplia, ¿sí? Más amplia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la ley de Dios ordenaba
que el adúltero, ¿verdad?, tenía que ser lapidado, tenía que ser muerto bajo fuego y a piedras, o sea, con piedras de fuego. Estamos viendo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el juicio por adulterio es que el Señor, al oír la confesión del adúltero, de la adúltera, entonces el Señor va al mar del recuerdo y el mar del olvido, y allí es donde saca todo lo que hay ahí. Recuerdan que yo les dije, una vez que el Señor fue al mar del olvido, miró los pecados de la adúltera, y les dije que Él fue y lo llevó, y Él sacó el pecado de ahí, por así decirlo, y lo llevó al asiento de misericordia. No sé si se los dije a ustedes también, porque he estado dando este mismo tema, Sí, hermano. a ustedes y a los hermanos de Tepeji. Sí, lo había dicho. Oh, ve, Sí, lo qué digo. bueno. Entonces, ¿se acuerdan que el asiento de misericordia emitió el veredicto y el juicio y dijo, exento es de pecado, exento es de aquello, puesto que había sido trasladado a ese lugar? Así es. Ahora, déjenme decirles algo que a lo mejor no les había yo dicho en ese momento. Déjenme hacer un pequeño complemento de todo ello. Hasta todavía en este tiempo, tenemos la misma oportunidad de lo que el Señor Jesucristo hizo con la mujer adúltera, ¿sí? Es por ello por lo que muchas las veces uno puede y debería perdonar al esposo adúltero o a la esposa adúltera. Hay veces uno quiere buscar un pretexto para un divorcio, para vivir una vida de divorciados, pero no es el deseo de quitar, de alejar el pecado, no sé cómo decirlo. No es el deseo realmente de quitar, bueno, déjame decirlo. El deseo no es meramente sano, sino el deseo es tener una oportunidad de libertinaje o una oportunidad de decir, puedo volverme a casar, ya sea él o ella. Así que el divorcio no es una solución, jamás es una solución. La solución es venir los dos delante del Señor. Señor, llévanos al mar del olvido, llévanos al mar del recuerdo, donde tú puedes llevar todo eso, ponerlo sobre el propiciatorio, y donde va a haber el perdón y la reconciliación perfecta. Pero la mayor parte de las veces, yo no digo que siempre va a ser el deseo ese en forma repetitiva o ya tradicional, sino que muchas de las veces el divorcio es porque ya se está pensando en tener una vida libre. Vamos, si ustedes quieren, quito la palabra libertinaje, una vida libre, pero ¿libre para qué? Esa sería mi pregunta. Así que entonces, hermanos, es el punto de ahorita. Déjenme decirles por qué les digo esto, porque hay un tiempo para el asiento de misericordia. Hay un tiempo para el asiento de misericordia. Necesitaría explicarles esto. Déjenme borrar algo. ¿Dónde puedo borrar? Bueno, vamos a borrar esta parte de aquí abajo, a ver si logro llevarlos a la idea y al pensamiento de lo que les estoy diciendo ahorita en este momento. Vamos a pensar aquí, vamos a imaginar, aquí está la tierra y aquí están el pecador adúltero o adúltera, según el caso, hombre o mujer. ¿Estamos de acuerdo? Esto que yo estoy hablando ahorita sobre adulterio es por el tema que estamos tratando. Puede ser cualquier otro tipo de pecado, que quede claro, ¿sí? No estoy estigmatizando el punto adulterio, puede ser cualquier pecado, pero dado el tema que tenemos y que nos ocupa, vamos a estigmatizarlo con adulterio. Luego, voy a dibujarles otra fracción aquí, y este es el cielo.
En el cielo, hay una parte en el cielo, en donde está el arca del pacto con el asiento de misericordia. Así que en esta parte del cielo encontramos esta arca, así como todos la podemos imaginar, y aquí arriba está el propiciatorio. Aquí hay un propiciatorio. Y ustedes conocen el camino de la sangre. Ustedes conocen el camino de la sangre. El camino de la sangre empieza en el altar de bronce, en el altar de metal, el altar del sacrificio, en los cuernos del altar. Luego el camino sigue en posición vertical y llega al altar de la oración, donde también hay cuernos y donde la sangre se detenía para poner sangre en los cuernos del altar de la oración. Luego el camino final de la sangre era llegar hasta el arca en el propiciatorio. Aquí no hay cuernos, pero la sangre era puesta en derredor del altar y la sangre tenía que cubrir parte también del propiciatorio. Así que ahora esta sangre es precisamente la razón por la que ustedes y yo seguimos siendo perdonados cuando llegamos a cometer, ahora sí, dígase, el pecado que ustedes quieren pensar. Pero sucede una cosa, el pecado, o sea, ¿por qué hay un propiciatorio con sangre todavía? ¿Por qué hay un propiciatorio con sangre todavía? Déjenme decirles dos cosas. Va a llegar el día en que ya no habrá. Hay dos propósitos de la sangre aquí. Vean esto. Hay dos propósitos de la sangre en el propiciatorio en el cielo para este pecador. Piensen en el pecado que quieran. Pero esos dos propósitos un día van a terminar uno de ellos. Uno de esos dos propósitos de la sangre va a terminar. ¿Por qué? Porque ya porque hasta ahorita, uno puede clamar esta sangre del propiciatorio. Y esta sangre del propiciatorio es la que, como dice el apóstol Pablo, cuando dice que la sangre clama y dice, Abba, 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 Padre. En otras palabras, esta sangre diariamente, por decirlo así, las 24 horas del día, cada segundo, es un clamor de esta sangre clamando por el pecador aquí en la tierra. Pero algún día esta sangre va a dejar de clamar Abba Padre, porque el pecado va a ser exterminado de todo a todo. Jamás volverá a haber pecado. Jamás. Ese es el primer propósito por el cual está la sangre. El segundo es porque es un testimonio de nuestra salvación, de cómo fuimos nosotros comprados a precio de sangre. Además, ya para no meterlos en profundidades más grandes, ese segundo propósito de esta sangre va a ser llevada a los 99 universos que jamás han pecado, pero que tienen una grande necesidad de conocer el trabajo de esa sangre para que ellos también alaben y glorifiquen eternamente y para siempre el poder de la sangre. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Así que hay tanto que uno puede aprender aquí. Por eso es por lo que va a haber un tiempo que la sangre por el pecado ya no existirá. O sea, ya no clamará, vamos. Porque ya no habrá pecado, ya no habrá pecado. El pecado quedará totalmente muerto. Pero ahorita nosotros podemos echar mano, por así decirlo, a esa sangre a causa de nuestros pecados. Por eso es por lo que de alguna manera podemos clamar al Señor. Podemos clamar y nuestros pecados. Por eso el Señor le dijo,
ni yo tampoco te condeno. Y aunque la sangre no había sido, la sangre redentiva no había sido dada, de todas maneras el Señor le estaba hablando proféticamente. No peques más, no hagas inútil la sangre por el pecado, no la hagas inútil, ¿sí? Vete y no peques más. Y efectivamente puedo estar seguro que esa mujer jamás volvió a pecar. ¿Ok? Bueno, Gloria a Dios. guarden esto en su cuaderno porque lo vamos a ocupar en la próxima lección. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Y esa sangre hasta hoy en día es la que nos limpia. De, Es la sangre. Es la sangre que nos limpia, pues, de cuando estamos pues en oración con el Señor, teniendo comunión con Él, Así es. trabajando, pues, Así es. espiritualmente con Él. Por eso es por lo que tenemos, yo les decía, por ejemplo, a los hermanos, les decía, tenemos a Jesucristo como nuestro ejemplo, pero es solamente nuestro ejemplo, pero no queremos imitar el ejemplo. Y ese es un detalle muy grande, y le voy a decir por qué. Porque así la Biblia nos enseña que así como Cristo nos perdonó, debemos perdonar a los demás. Sí, amén. Y cuando la gente dice, bueno, a Jesús se lo preguntaron, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Y qué dijo? 70 veces 7. Pero ellos, la gente sabia dice, 70 veces 7, o sea, 7 por 7, ¿verdad? Entonces es la cantidad que debo perdonar. Pero no, eso no es una ecuación. Cuando Jesús dijo 70 veces 7, no dio a entender una ecuación. Él dijo 70 veces 7 porque es el número perfecto del perdón. O sea, perdona 70 veces 7, o sea, un perdón perfecto. Pero la gente dice, yo perdono, pero no olvido. Mira, no le juegues al vivo, ni te engañes a ti mismo. No estás perdonando, estás jugando a perdonar, pero no eres sincero, honesto en perdonar, porque no olvidas. Y bueno, es otra lección hablar sobre el perdón. Un día lo vamos a estudiar a fondo. Amén. Bueno, ¿quedó entendido, mis hermanos? Sí. No sé si tengan alguna pregunta o algo, todo está bien. ¿Ah? O son muy sabios o tienen un buen pastor. Más tiempo que son sabios. Bueno, mis hermanos, pues a Dios se ha dado toda la gloria. Más adelante estudiaremos más esto, por eso les digo, manténganlo en mente, manténganlo en su cuaderno, porque lo vamos a necesitar. Todavía no empiezo a hablar de eso. Así que, bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Permitámosle que Él nos dé el entendimiento y la sabiduría necesaria Sí, amén. para continuar todo el tiempo ocupando y hacer válida y darle realce al poder de su sangre. Nuestro bendito Señor Dios y Padre eterno, yo quiero darte las gracias, mi Dios, por esta grande oportunidad que tú me das de compartir tu palabra con tus hijos. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos de internet, quienes formamos una sola familia, no importa el lugar donde esté y los hermanos que estén, siempre formaremos una familia, una hermandad, mis hermanos que están presentes con mis hermanos que por internet están unidos a nosotros a través del Espíritu de la palabra. Ahora, Padre Dios, yo te ruego que tú vengas a nuestras vidas, a nuestros corazones y sanes, Señor Dios. Trae sanidad en donde debemos ser sanados, no donde nosotros queremos ser sanados, sino donde tú sabes y donde tú desees que debemos recibir sanidad. Así también, Señor, ven con tu hermosa presencia, manifiesta, Señor, tu gloria y tu poder en nuestras vidas. Permítenos, Señor, tomar conciencia de cuán necesitados estamos de ser lavados y limpiados de nuestra maldad y de nuestros pecados.
Señor, por favor, bendícenos. Por favor, llénanos, mi Dios, de la gracia, del amor, de la bondad tuya en nuestras vidas. Y así de esta manera, mi bendito Dios, guárdanos, límpianos con el poder de tu sangre, Padre. Y ayúdanos a que cada día, Señor, nuestro amor y gratitud nos mueva a prepararnos, Señor, porque los tiempos verdaderamente son malos. Y estamos ya, Señor Dios, a un punto donde ya todo esto ya terminó, donde todo esto ya se acabó, Padre. Estamos solamente viviendo unos segundos extras para ayudarnos a prepararnos en nuestras vidas, Señor. Y ahora, Padre eterno, a todos los que estamos, mis hermanos de internet y los que estamos aquí, yo te ruego, Señor, que tú nos des tu bendición, que tú te quedes con nosotros, que la bendición que tú nos des sea tan real, tan verdadera y tan profunda en nuestras vidas, Señor, tanto que no tengamos necesidad de nada más que de alabar y glorificar tu santo nombre. Ahora, Señor, yo te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta ese día glorioso, cuando tú vengas en el arrebatamiento por tu iglesia. Gracias, mi Señor, gracias. Amén, amén, amén. Amados míos, pues no les quiero decir cuándo estaremos nuevamente continuando con la palabra. Así que simplemente, gracias a Dios por estar con nosotros, que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes.